Enséñame a vivir por fe, aun cuando no pueda ver. Vamos a dar inicio a nuestra primer plenaria. La verdad es de que cada una de nosotras tal vez hemos oído, me imagino que hemos oído sobre el término de modestia, y ahora vamos a tratar de profundizar un poco sobre este tema a la luz de la palabra. No somos especialistas, pero hemos tomado, ¿verdad?, algunos materiales como el que tienen en sus manos algunas, Modestia Cristiana de Jeff Polar, y está otro librito igual a ese que se llama Ropa Modesta, y ese es un compendio de escritos de varios escritores que también tienen mucha sabiduría, y creo de que estos escritos, estos libros nos ayudan a ir a la palabra con mayor facilidad y comprender, ¿verdad?, lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Antes que nada, quiero que oremos. Las invito a orar brevemente para dar inicio. Señor, te doy gracias por este tiempo especial que me permites con mis hermanas. Sé, Señor, de que cada una de nosotros tuvimos que apartar ese tiempo para venir, Señor, a esta cita contigo, a este momento de compartir entre mujeres, de tratar este tema que por lo general ataca más a las mujeres, con el que luchamos más nosotras. Y te ruego en esta hora, Señor, que nos ayudes a examinar nuestro corazón, a tomar esta palabra y abrazarla como hijas tuyas que somos, Señor. Te ruego, Señor, que hagas que tu Espíritu Santo redarguya en lo más profundo y que podamos, Señor, entender lo que tú quieres con nosotros, lo que quieres que modifiquemos, lo que quieres que cambiemos para gloria tuya, Señor. Yo te ruego que bendigas a cada una de mis hermanas por el esfuerzo que han hecho, por haber apartado, Señor, este tiempo. En vez de estar en otro lugar, ellas están aquí tratando, Señor, de aprender para glorificar tu nombre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si algunas no me conocen, sé que algunas no me conocen, mi nombre es Perla Marina Díaz González, tengo 45 años, aunque dicen de que las mujeres no decimos la edad, pero yo sí la digo. Y bueno, en mi vida he luchado con la modestia, con este tema, con este término, que es algo del corazón que se muestra en el exterior. Fui una niña criada por mi papá y mi mamá, donde nunca hubo una reprensión por la manera en que yo me vestía. Nunca hubo nada, pues, ni reprensión, ni instrucción, ni nada. Fui una muchacha que no me gustó enseñar piel, pero me gustaba vestirme de una manera inapropiada porque muy ajustada al cuerpo, y así fui creciendo. Llegué a ser una universitaria de la misma manera, ¿verdad? Ahorita tengo 45, casi 30 años, 25 años atrás, jovencita, luchaba con esto. Y fue un área en el que yo siento de que Dios me fue moldeando poco a poco. Llegué a casarme y yo tenía en mi mente el que yo debía vestirme como yo quería y sentirme bien, para sentirme bien yo. Y así me casé con mi esposo, pobrecito mi esposo, porque él me decía, me confrontaba, más que todo cuando usaba licras, porque yo he sido delgada de arriba y bien voluminosa de abajo. Y entonces decía un pastor, el pastor Juan
Valdés, creo que él es muy claro, ustedes creo que algunas ya lo han escuchado, y directo, y es cierto, nosotras hasta en el espejo nos vemos así, y no es porque vamos a andar viéndonos atrás nosotras, sino que cómo nos van a ver. Entonces, realmente había mucho pecado en mi corazón. Y hasta hace unos cuantos años el Señor me empezó a mostrar de que todo lo que venía diciéndome mi esposo era cierto. El problema era de que mi esposo me atacaba de manera errónea, ¿verdad? Él no atacaba mi corazón, sino que me condenaba por mi manera de vestir. Y entonces eso es lo que queremos estudiar hoy. Que Dios lo que quiere es que nosotras examinemos nuestro corazón. ¿Qué hay dentro de nosotras que nos hace ponernos cualquier prenda? Y no solo en la manera de vestir, sino que en nuestras actitudes, en nuestro adorno, en nuestras, no sé, en todo lo que nos rodea. Debemos de aprender a ser modestas, hasta en la manera de hablar. Este tema de la modestia casi nunca es tratado en las iglesias, porque algunos consideran que si se habla de la modestia se puede llegar al legalismo, y otros consideran que es innecesario hablar de la modestia, que Dios solo ve el corazón, y eso está muy alejado de la realidad, porque ahora que yo entiendo, ¿verdad? Y deberíamos de entender que cuando hablamos de modestia tenemos que entender la santidad. Tiene que ver mucho con la santidad, y que la santidad también debemos de aplicarla en nuestra manera de vestir. No es solo interna, de lo interno brota para el exterior. Entonces, la modestia no es moda, la modestia es adoración. En Hebreos 10, versículo 24, me gustaría que lo leyéramos. Y voy a pedir en adelante a ver si me ayudan para hacerlo un poco más ágil, más rápido. Hebreos 10, 24. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este versículo nos dice, ¿verdad?, que debemos de considerarnos. Y yo pienso que en esta tarde eso es lo que nosotros vamos a hacer, y eso es lo que nosotros debemos de pretender hacer, considerarnos unos a otros. Y en esta tarde nosotras vamos a animarles, vamos a estimularles y vamos a estimularnos mutuamente a glorificar a Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de vestir. Vamos a estimularnos y a procurar la santidad. Ese es el centro, ¿verdad?, de esta conferencia. Animarnos una a otra a seguir creciendo en santidad para gloria de Dios. Un teólogo inglés llamado Samuel Bolton dijo: mi deseo más ardiente es que lo que aquí resulta obvio a nuestros ojos, el Dios de la verdad lo haga evidente para el corazón y nos conceda discernimiento. Y ese es el deseo que tenemos nosotras en este día, que cada una de nosotras pueda entender cuál es el fin de la palabra, qué es lo que Dios nos hace ver a través de cada tema que vamos a estudiar. Así vamos a entrar en el primer punto, que es la modestia bíblica. Vamos a leer, no sé si a alguien le gustaría ayudarme, en 1 de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Amén. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, la instrucción que nos da Pablo
de cómo debemos vestirnos, de cómo no y cómo sí debemos vestirnos. Debemos de ataviarnos. Y algo que me llama la atención de este pasaje es que Pablo se centra o se dirige a las mujeres, de que nosotras debemos de ataviarnos de esa manera. Y si vemos versículos atrás, le da instrucciones al hombre. Dios en su sabiduría le revela esto a Pablo porque cada uno de nosotros tenemos luchas diferentes, tanto el hombre como la mujer. Y ese es un área en el que nosotras flaqueamos. Y podemos decir, ¿verdad?, que a veces hablamos de modestia y no sabemos qué es el significado, así como hablamos de amor, así como hablamos de fe, y no sabemos qué es en sí, o qué peso, o qué trascendencia tienen esas palabras. Y en los diccionarios que podemos encontrar, que están a nuestra mano, hay algunos significados que me gustaría compartir. Hay uno de Wikipedia que dice que la modestia es una persona que no tiene ni muestra una alta opinión de sí misma. Es una persona que no se siente, ¿verdad?, superior a nadie. Es una persona que no tiene una opinión alta de sí misma. En la Real Academia Española dice de que es sinónimo de honestidad, de decencia en las acciones o palabras. Es una cualidad de ser humilde, falta de engreimiento o de vanidad. Todo eso abarca la modestia. Hay un escritor que fue un cristiano ferviente en Estados Unidos que se llamaba Noah Webster, que definía la modestia como ese temperamento humilde, que era el encanto más dulce de la excelencia femenina, la gema más valiosa en la corona de su honor. Y algo que me gusta es que si nosotros vamos al inicio, a la creación, podemos ver que nosotras nacemos pecadoras, no nacemos siendo modestas. Nosotras nacemos todo lo contrario. Y viene Dios, y Dios es el que viene a renovar nuestra vida y nos da ese temperamento humilde. Eso es lo que tiene que haber, esa debe ser la diferencia entre la mujer que conoce de Cristo y la mujer que no conoce de Cristo. Ese temperamento humilde, ese encanto femenino, no por andar vestidas sensuales, no por andar con joyas costosas o atavío costoso, no, es por esa humildad, esa sencillez de corazón. Entonces la modestia es todo lo opuesto al atrevimiento o la arrogancia. No procura llamar la atención ni jactarse de una manera inapropiada. El mismo escritor dice que la liga a la castidad, porque la castidad significa pureza moral en pensamiento y conducta. La pureza moral, como la humildad, no exhibe sensualidad ni ostentación. Entonces, ese es el término que se puede asociar a la modestia. Ahora podemos ver que el arreglarse y vestirse son un aspecto especialmente por el que luchan las mujeres, aunque ahora en nuestros tiempos también hay hombres, hay unos metrosexuales, hombres que se preocupan demasiado por su apariencia física. O sea, ves a esos hombres y es como que estés viendo a una mujer ahí arreglándose. Entonces, pero por lo general es algo que nosotras solemos hacer, estar más tiempo en el espejo que los varones. Los varones medio se peinan, a veces ni se peinan, y nosotros pasamos horas en el espejo. No sé por qué, ¿verdad? Somos mujeres, pero en eso es que el Señor está queriendo tratar con nosotras. No que estemos desarregladas, no irnos al otro extremo, sino de que seamos
seamos prudentes, que examinemos en esa hora cada prenda que nos vamos a poner. ¿Por qué me estoy poniendo esta prenda? ¿Es apropiado para una hija de Dios que quiere mostrar santidad? ¿Es apropiado lo que yo me estoy poniendo? Pues eso es lo que me hizo sentir a mí, me hizo cambiar, ¿verdad? A mí. Esas preguntas, cuestionarme a mí misma a la luz de la palabra. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros, tratar con nuestro corazón. Y como vemos, Pablo exhorta a las mujeres en especial en este asunto. Dice también otro concepto, que la modestia es un autocontrol interior, habitual, que nunca da rienda suelta a las pasiones y deseos, que yo lo puedo asemejar al dominio propio. Entonces podemos decir que la modestia es parte del dominio propio, porque nosotras mismas tenemos que ser conscientes, hacerlo de una manera intencional, cuidando cada prenda que vamos a ocupar, cuidando cada palabra que vamos a decir, cuidando cada área de nuestra vida. La modestia es un componente del carácter cristiano. Las mujeres cristianas deben controlar consciente e intencionalmente su corazón y sus pasiones, en lugar de ataviarse exageradamente con ropa costosa, sensual, sino debemos de vestirnos al contrario, de manera modesta, para no llamar la atención de manera equivocada. Y tenemos que repetir nuevamente que la modestia no es un asunto solo de la ropa o específicamente de la ropa, sino que es ante todo un asunto del corazón que se expresa en el cuerpo, en nuestro exterior. Quiero mencionar también lo que comenta Juan Calvino. Juan Calvino dice que siempre debemos comenzar con las disposiciones del corazón, porque es ahí donde reina el libertinaje y por ende no habrá castidad. Y donde internamente reina la ambición, no hay modestia en la forma de vestir. No cabe duda que la forma de vestir de una mujer virtuosa y piadosa debe ser diferente a la de una mala mujer. Nosotras tenemos que hacer la diferencia donde vayamos, donde estemos, porque no solo estos consejos son para las reuniones congregacionales o para nuestras actividades en la iglesia, no, nosotras somos cristianas en nuestra casa, en nuestro barrio, en la escuela, en la universidad, donde quiera que nosotros vayamos, somos cristianas y nuestro corazón debe brotar esa humildad, ese olor fragante de la modestia, de todo lo que conlleva la modestia. Un corazón regenerado en el interior debe expresar en última instancia su pureza y su humildad por medio de una indumentaria decorosa en el exterior. Cabe mencionar que la modestia no es solo ropa, sino una actitud de adoración delante de Dios. Entonces, yo creo de que eso es lo que nos debe de mover a nosotras a cambiar muchas prendas de nuestro guardarropa. Y decía este pastor Juan Valdés, no quiten esas minifaldas y se las vayan a regalar a su amiga que no es cristiana, dice, porque está incentivándola a que la usen, no, dice, bótenla. Y yo, la verdad es de que para nosotras el Señor tiene que ir renovando, restaurando, llamando en nuestro corazón ese cambio, ese deseo por glorificarle a Él, no por agradar a nadie más que a Él. Podemos decir, ¿verdad?, que la definición basada bíblicamente sería que la modestia cristiana es el autocontrol interior que se origina partiendo de la base de una correcta comprensión de uno mismo ante Dios.
y que se manifiesta externamente vistiendo con humildad y pureza, fruto de un amor genuino hacia Jesucristo, y no para vanagloria y alabanza de uno mismo. La modestia cristiana no exhibe jamás públicamente con una desnudez pecaminosa. No se exhibe jamás. Así vamos a pasar a nuestro segundo punto, que es un punto que cuando yo leí el libro me llamó mucho la atención porque nunca dejamos de aprender y sé de que me falta mucho que aprender. Sé que con la plenaria de Hailing también voy a aprender cosas nuevas. Y cuando leí sobre este tema del Dios, el diseñador de la ropa, fueron abiertas muchas áreas, fueron llamadas, digamos, inquietadas, muchas áreas en mi vida. Y como dice el autor, no es que la intención es que nosotros volvamos a utilizar túnicas, no es esa la intención. La intención es que miremos cómo, cuál era el propósito de Dios o cómo es la manera que Dios o las áreas que Dios quería que nosotros nos cubriéramos, cómo Dios que ha cuidado y ha querido mostrarnos a nosotros a través de la Escritura el querer cubrir nuestro cuerpo, Los que profesamos haber nacido del Espíritu de Dios coincidimos que debemos rechazar la desnudez pecaminosa y practicar la modestia. Las Escrituras señalan a Dios como el creador soberano de todas las cosas, así como el autor y el diseñador de la ropa. La Biblia explica el origen de la ropa y muestra ejemplos de vestidos que revelan que Dios concibió la ropa para cubrir el cuerpo y no solo las partes íntimas. Vamos a estudiar rápidamente estos ejemplos para entender la intención que tuvo Dios de cubrirnos cuando Él la creó. Dios no solo creó el cuerpo, sino que también diseñó cómo cubrirlo. El primer punto es cuando no había ropa. Y vamos a leer Génesis 2:25. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Me hace el favor. Desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así es. En ese entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva, estaban desnudos y Dios dijo de que todo era bueno en gran manera. Sproul enseñaba que antes de la caída, la desnudez no tenía nada vergonzoso. La desnudez era natural y pura, no había culpa, lujuria ni malicia. Reflejaba una relación perfecta con Dios, del hombre con Dios. Y es importante entender que en el principio la desnudez realmente no era vergonzosa ni pecaminosa en ninguna manera. Era hecho por Dios. Y dijo Dios en el versículo 1:31 de Génesis que dice que todo era bueno en gran manera, todo lo que había creado era bueno en gran manera. Y Adán y Eva no estaban avergonzados ni humillados, su desnudez era buena, porque Dios la había creado así. Ahí la ropa era innecesaria. Por esto vamos a considerar qué fue lo que causó o transformó la desnudez en vergonzosa. Y ahí pasamos al segundo punto, que es cuando Dios vistió al hombre y a la mujer. El mismo escritor, pastor, ya que está en la presencia del Señor, Sproul, decía que la vergüenza por la desnudez es consecuencia directa del pecado. Adán intenta cubrirse porque ahora hay culpa y corrupción moral. La desnudez está ligado a la vulnerabilidad y a la caída humana. Entonces, la desnudez
era buena cuando la creó, pero con la caída, con el pecado, vino la vergüenza al ser humano. Eso lo vemos en Génesis 3, 7, 10 y 21. Vamos a leer rapidito. Génesis 3, 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y el 21 dice, se me quedaron los lentes, hermana. No dice eso, pues. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ya vemos, ¿verdad? Que, gracias, hermano, sí, está mejor. Ahí vino, con el pecado vino la vergüenza. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y buscaron cómo cubrir su desnudez. Y el mismo pecado trajo que se transformara, ¿verdad?, el concepto que ellos tenían de la desnudez. Pasó de ser buena a considerarse una vergüenza ofensiva y humillante. Y Dios, en su gran misericordia, proporciona una vestidura de gracia. El aspecto central de esta narrativa es su aplicación espiritual, con referencia al Evangelio. Recordemos de que este pasaje apunta a Cristo. Adán y Eva perdieron su estatus de justos ante Dios y fueron desnudados por el pecado. Entonces Dios mató animales e hizo túnicas con sus pieles para cubrirlos en su gracia a Adán y a Eva. Después ellos trataron de cubrirse con delantales de su propia obra. Esto era un tipo de la misericordia y gracia de Dios, cumplido con el sacrificio propiciatorio de Cristo. Entonces, cuando ellos tratan de cubrirse con delantales, vino Dios y sacrifica animales. Fue el primer sacrificio que hubo, que estaba representando el sacrificio de Cristo, que iba a venir a cubrir todos nuestros pecados. Dios utilizó este hecho material para enseñarnos una verdad espiritual. Sustituyó delantales por túnicas de piel. Aunque Adán cubrió sus partes íntimas, Dios le cubrió desde el cuello hasta las rodillas, más o menos. ¿Por qué digo esto? Porque era una túnica, y la túnica en ese entonces llegaba, ¿verdad? Eran largas, anchas, y llegaban más o menos abajo de la rodilla, que eran el ketonet que le llamaban. La palabra vestidura se utiliza en todo el Antiguo Testamento para describir ese tipo de túnicas. Lo que se traduce por vestiduras en Génesis 3:21 es la palabra ketonet, que es la que les mencioné, que viene de la raíz poco habitual que significa cubrir. Era una especie de camisa o túnica que solía tener mangas largas y llegaba hasta los tobillos cuando se usaba como prenda exterior. Dios diseñó esta prenda para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Entonces podemos entender que el segundo punto era sobre cuando Dios vistió al hombre, y lo vistió producto del pecado, porque había vergüenza en él. El punto 3 es cuando Dios dio vestiduras sacerdotales. Y podemos leer, si ustedes quieren leer en su casa, Éxodo 28. No llegó el tiempo. Sí, estoy bien. Éxodo 28, 2 y 3, habla cuando se le da, ¿verdad?, todos los requisitos, y Dios es bien detallista en cómo tenían que hacerse las vestiduras sacerdotales. En Éxodo 28, 2 y 3 dice: y harás vestidura sagrada a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Me llama la atención vestiduras sagradas, harás vestiduras sagradas. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón
para consagrarle para que sea mi sacerdote. Y empiezan a detallar ahí cómo iban a hacer, que iban a hacer, cómo iba a llevar un manto, que iban a hacer de lino fino, y después que tenían que llevar un, ¿cómo? El pectoral, iban a llevar unas piedras preciosas que cada piedra iba a simbolizar una de las tribus de Israel. Y bueno, tenía todo el detalle, pero lo que quiero llamarles la atención, así como a mí, que les llame la atención, así como a mí, es que eran túnicas, y cuando dice ahí de que eran a sacerdotes y eran vestiduras santas, yo recordaba cuando leía esto que en Primera de Pedro 2:9 se nos llama que nosotros ahora somos real sacerdocio. Cuando el Señor nos rescata, nos llama a su obediencia, nosotros somos real sacerdocio. Entonces, debemos de recordar que nosotros debemos de vestirnos también de una manera diferente, de una manera santa. Y bueno, esas serían el ejemplo de las vestiduras de los sacerdotes. El cuarto ejemplo es cuando Dios usó ropa. Y en este caso nos vamos a referir a Jesucristo mismo. En Juan 1:14 habla de que el Verbo se hizo carne. Y Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Él estuvo aquí con nosotros, Dios mismo, y podemos ver de que Él se vestía según la cultura de esa época, con túnicas también, con túnicas de manera modesta, nada ostentoso. El Rey, nuestro Dios, se despojó de su riqueza, de su grandeza, de todo el poder, y estuvo aquí en la tierra de manera humilde, sencillo. Él no llamaba la atención, y me pueden decir, pero es que él era un hombre, pero ¿cuántos reyes, fariseos y hombres ostentosos se ven en la Biblia y aún lo vemos al día a día, que se visten de una manera que muestran dinero, riqueza, lujo? Y nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo de cómo nosotros, si nosotras queremos ser como Cristo, somos cristianas, queremos ser como Cristo, entonces debemos de ser de igual manera sencillas al vestirnos, no desarregladas, pero sí sencillas, mostrar no ostentosidad. Decía el pastor que muchas veces, Juan Valdés, decía que muchas veces nosotros nos gastamos el sueldo en ropa carísima o en alhajas carísimas y en cosas que nos gustan a nosotras las mujeres, pues, pero debemos de ser sabias hasta para comprar. ¿Y qué tipo de ropa comprar? Y ahora en nuestra cultura, hermana, está difícil. Debemos de ser realmente sabias y cuidadosas. ¿Qué vamos a comprar? Porque la moda está absorbiendo a muchas mujeres de las iglesias, nos está absorbiendo. Y debemos de evitar, debemos de ir contracorriente. En esa época, ¿verdad? Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, la vestimenta cotidiana era el ketonet, era la túnica, era una túnica interior que llegaba hasta los tobillos o a veces hasta el ojo del pie. Normalmente era de lino o de lana. Después usaban un manto que era el tallí o meil. Este era un manto que ocupaban, casi siempre era de pieles de animales, y también de lino ¿de qué era el otro material? De lana, de lino o lana, que era para cubrirse del frío. O en la noche era del frío y en el día era del sol. Y también utilizaban un cinto para sujetar la túnica, que se llamaba esor. Entonces, imaginémonos, ¿verdad? Ahí yo creo que les puse más o menos una fotito para imaginarse. Ya hemos visto fotos de películas
donde aparecen vestidos de época, y esa era la indumentaria que aparece, ¿verdad? Que anduvo nuestro Señor Jesucristo, que vistió, y Él cubría su cuerpo, cubría todo su cuerpo. El quinto ejemplo es cuando Dios vista a los santos en el cielo. En Apocalipsis 6, 11, 7, 9, 13, 14, ahí aparece cuando Dios vista a los santos y dice de que son unas vestiduras blancas y resplandecientes. Apocalipsis 6, 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El 7:9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y el 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces, todos estos versículos hablan de las vestiduras blancas. Y estas vestiduras, según el escritor de Modestia Cristiana, se refieren a unas prendas masculinas externas, unas prendas como cotonas también, externas, sueltas, que llegaban hasta los pies y que usaban los reyes, sacerdotes y personas de alto rango. Eran vestiduras, cuando se refiere a vestidura, es a unas prendas de lino finísimo que eran sueltas, no eran ajustadas y que llegaban hasta los pies. O sea, eran ropas largas que nos cubrían o que cubrían a esas personas. Entonces podemos ver a través de la Biblia que sí se nos ofrece un ejemplo, varios ejemplos y modelos acerca de cómo cubrir nuestro cuerpo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Revela que el pueblo de Dios en la tierra y en el cielo se visten con prendas que cubren el cuerpo desde el cuello hasta debajo de las rodillas. Nosotros los cristianos no seguimos la moda, seguimos el diseño de Dios. Estos ejemplos no es un llamado a volver a esa forma de vestir, sino a examinar primero nuestro corazón y luego si la ropa que uso cumple el llamado de cubrir la desnudez, la vergüenza. Calvino dijo: puesto que el vestido es un asunto inconsecuente, es difícil asignarle un límite fijo hasta donde podamos ir. Pero podemos establecer que todo aquello en el vestir que no esté de acuerdo con la modestia y sobriedad debe rechazarse. Por eso es que nosotras debemos de orar y rogarle a Dios que obre en nuestro corazón. Porque si nuestro corazón no cambia, vamos a ver todas las prendas, no le vamos a ver nada malo a ninguna prenda. O a cómo nos vistamos, vamos a ver bien. Si nuestro corazón está mal, se va a mostrar en cómo nos vestimos. Si nuestro corazón no ha sido regenerado o Dios no le ha dado luz en este tema, vamos a seguir viendo cualquier prenda que llame la atención, cualquier prenda sensual, atractiva, descubierta, la vamos a seguir viendo bien, normal, y eso no está bien para una cristiana, no está bien para una hija de Dios, porque está demostrando que su corazón no ha sido regenerado o no ha trabajado el Señor en esa área en su vida. Y si nuestro objetivo es glorificar a Dios,
debemos de rogarle que sea con cada área de nuestra vida. Yo recuerdo de que en las iglesias anteriores decían, si es que si tu cartera no se ha convertido, tratando de sacar el dinero, ¿verdad?, a la gente, si tu cartera no se ha convertido, no se bautizó y un montón de cosas. Y ahora me da risa, ¿verdad? Pero la verdad es de que todos nosotros, todo, desde nuestras finanzas, nuestros vestidos, nuestra manera de hablar, nuestras relaciones, todo lo que conlleva nuestra vida debe estar rendida a los pies de nuestro Señor. Debe de estar rendida. Vamos a nuestro último punto, que es el problema real, pecado y vergüenza. Vamos a leer el Apocalipsis, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. En Cantar de los Cantares de Salomón y en muchísimas otras porciones de la Escritura, la atracción sexual y las relaciones entre marido y mujer no son ni vergonzosas ni pecaminosas. Sin embargo, después de la caída de Adán, la desnudez se convirtió en un eufemismo bíblico, que es un tabú, y se asocia con la vergüenza. También tiene que ver con actos sexuales pecaminosos y vergonzosos. En Levítico 18, 6 y 7 habla, ¿verdad?, de algunas reglas de no llegarse a pariente para descubrir su desnudez. Vemos que la desnudez es asociada con la vergüenza. En Génesis 9, del 20 al 25, este ejemplo me impactó mucho, me llamó la atención, que es el ejemplo de Noé, cuando Noé se embriaga y sus hijos lo encuentran, pero el que lo vio fue Cam. Y fue tan terrible, tan vergonzoso, tan detestable que lo viera desnudo. No fue ni siquiera la embriaguez lo que le llamó la atención a Cam. Cuando llegó donde sus hermanos a contarle, lo que le contó era que su padre estaba desnudo. Y este hecho fue tan terrible que Noé llegó a maldecir a su hijo. Entonces, podemos ver la trascendencia. Yo logré ver, claro, el pastor que predicó sobre este tema, Dios mío, lo hizo en mucho tiempo. Y yo dije, es cierto, qué terrible desde antes, cómo es y cómo era la desnudez de aborrecible, y cómo ahora en nuestra cultura las personas no regeneradas, que yo sé que es normal, pero es terrible cómo el mundo se ha venido degenerando y podemos ver personas semidesnudas en la calle, y ahora la desnudez no es vergonzosa cuando debería de serlo, como siempre lo ha sido. La palabra desnudez, que se traduce en la Biblia, se refiere específicamente a las partes íntimas, tanto en hebreo como en griego, y suelen asociarse con la vergüenza. Y podemos ver un sinnúmero de ejemplos en la Biblia, y vamos a leer solamente dos. En Nahum 3:6 dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faltas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Es una amenaza, ¿verdad?, que le está haciendo de que va a ser descubierta sus faltas, la falsa
de las naciones, de Israel, ahí iba a ser descubierta a las naciones y a los reinos tu vergüenza. Siempre la desnudez viene asociada a vergüenza. Y también vemos el ejemplo de Isaías, cuando en Isaías 2 y 3 dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo, 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Cuando leí también ese ejemplo de Isaías, imagínense, solo concíbanse ustedes que el Señor venga y les diga, vas a andar 3 años desnudo por las calles. Qué vergonzoso ha de haber sido para Isaías, pero fue un hombre tan obediente que lo hizo. Y eso era en muestra, él estaba viviendo la profecía, ¿verdad? Estaba viviendo lo que Dios le quería decir a su pueblo. Era vergüenza, era desgracia y era juicio lo que estaba reflejando Isaías con la desnudez física que él estaba mostrando. Sin embargo, las escrituras no solo califican como desnudez al que estaba totalmente desnudo. También aparece un ejemplo donde Pedro está pescando y él se había quitado su túnica. Me imagino que andaba con ropa interior, y la ropa interior de esa época no creo que cubría más que los chores que ahora se utilizan. Y él estaba pescando con los otros hombres, no estaba haciendo vida social ni nada. Pero eso lo encontramos en Juan 21, cuando le dicen que ahí está el maestro, él se tira al agua, pero antes de tirarse al agua se puso su túnica. Entonces, él, en una muestra de respeto, ¿verdad? Porque era vergonzoso que lo vieran desnudo. Entonces, y a veces eso, el pastor de la prédica, Juan Vaz, él decía, a veces nosotras no tenemos cuidado ni siquiera en la familia de vestirnos. O sea, andamos con chorecitos o en calzón o camisola, no sé cómo podemos andar, ¿verdad? Yo no sé, pues, en mi caso, pues, cuando los niños estaban chiquitos yo no tenía cuidado. Entonces digo yo, realmente yo fallé en esa área, pues, porque realmente uno tiene que cubrirse, tiene que cuidar eso, cuidar su cuerpo. Y hay algo que me llamó mucho la atención en este libro. Yo las invito, las que quieran leerlo, el libro, es sobre el traje de baño. El libro enfatiza mucho el traje de baño y yo traté de no tocarlo, pues, tanto, porque no, realmente el libro como que ahí anda solo en el traje de baño, pero realmente, hermanas, diciendo ya las cosas de manera sincera, bueno, todo esto es de manera sincera y se lo digo con todo el amor. El traje de baño muestra demasiada carne y decía el escritor, vamos a la playa y ahí no se sabe quién es cristiano, quién no es cristiano, todas andan iguales, con bikini, con escotes, ahí no se sabe, ahí no hay cristiana y no cristiana. Y qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza es eso. Yo estuve viendo en internet los trajes de baño en 1930, cuando empezaron a hacer los trajes de baño, y cómo empezaron a desnudar y a desnudar y a desnudar a la mujer hasta llegar a la tanga, hasta llegar a playas nudistas. O sea, mientras el hombre se va degenerando, la raza humana se va degenerando, a la mujer cada día la están desnudando más. Y nosotras como cristianas debemos de cuidar esos aspectos, esa área. ¿Cómo es posible que nosotras vengamos a adorar a Dios y después a enseñar nuestro cuerpo en otro lado?
Recuerdo que una vez el hermano Luis aquí en el púlpito predicando también lo dijo. Solo porque cambiamos de escenario, cambiamos de nuestra vestimenta o nuestra moral, no sé, nuestro ornamento, los cambiamos porque cambiamos de escenario. Y no, debemos de examinar también con qué nos vamos a presentar en cada lugar. No es para agradarnos a nosotras mismas. No es para agradar al pastor ni a los hermanos, es para agradar y glorificar a Dios. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el caso del endemoniado de Gadareno. Y en este caso, en Lucas 8:27, podemos ver que este hombre apareció. Lo vamos a leer, Lucas 8:27. Dice así. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre andaba desnudo y dice de que no tenía hogar, andaba desnudo, y podemos notar que era impulsado por un demonio. Él no estaba en su sano juicio. Pero cuando Jesús lo libera, en el 8:35, dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Entonces podemos ver que ahí ya estaba completamente vestido y en su sano juicio. Entonces también la desnudez se asocia a una influencia demoníaca en la vida de una persona, porque una persona en su sano juicio no va a salir, ¿verdad? Así como Dios lo trajo al mundo. Entonces, a través de toda la Biblia hemos podido ver muchas citas donde Dios está cubriendo al hombre, desde Adán, pero Satanás y los demonios han pretendido desnudarlo y han tenido bastante éxito. Yo diría que la cultura también, que es influenciada por Satanás, tiene mucha influencia en las personas. Debemos de entender que exhibir el cuerpo no armoniza con el modelo bíblico. Asimismo, exhibir las partes íntimas es vergonzoso. Por lo tanto, es igualmente vergonzoso e inmodesto la ropa que destaca o llama la atención hacia esas partes del cuerpo. En la actualidad debemos tener mucho cuidado porque muchas prendas están diseñadas con el fin de llamar la atención. Para cerrar, solo quiero recapitular algunos puntos. Por ahí están. Es sumamente importante recordar. 1. La vergüenza fue producto del pecado, por lo que desde Adán debemos de cubrir nuestro cuerpo. 2. La modestia cristiana es un asunto del corazón que se expresa en el cuerpo. Es un autocontrol, dominio propio. Debemos mostrar los frutos del Espíritu con nuestra vestimenta para gloria de Dios. No para gloria nuestra, sino para gloria de Dios. 3. Dios nos muestra ejemplos en las Escrituras de cómo cubrir nuestro cuerpo. Y recordemos esos ejemplos. Y el cuarto y el quinto punto son algunas ideas de Sproul que decía que en un mundo caído la desnudez debe manejarse con modestia y prudencia. Y el 5 y último punto, cuando Dios vistió a Adán y a Eva, fue un acto de gracia, de vida, y apunta simbólicamente
a la necesidad de redención y cobertura del pecado. Es un acto de gracia divina, No le entiendo a mi letra, hermana. Cuando Dios vistió a Adán y a Eva fue un acto de gracia divina, porque Él vino y está simbolizando a Cristo, está simbolizando al sacrificio que iba a ocurrir en el Calvario y apuntaba simbólicamente a la necesidad de redención. Eso es lo que apunta, que nosotros debemos de ser redimidas y de ese pecado ser cubierto por la sangre de Cristo. Entonces así debe de ser nuestra vestimenta, eso debe mostrar nuestra vestimenta. Ese llamado que tenemos a cada una de ustedes y aún nosotras mismas es a cada día examinarnos, examinar nuestro corazón y examinar todo nuestro armario. La que tenga poquito va a examinar, la que tenga bastante va a examinar más, tiene más trabajo. Entonces, vamos a rogar y a orar al Señor para que siga obrando cada día en nuestro corazón, porque estamos en un caminar cristiano, vamos mejorando, vamos madurando, vamos creciendo cada una y vamos todas juntas también creciendo en su gracia. Ese sería mi plenaria. Dios les bendiga.